A ver, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Se logra ver y oír correctamente? Ya, muy bien, gracias por la confirmación. A ver, ahora sí, vamos a empezar. Recién acabo de activar mi audio, no se preocupen. Muy bien. A ver, jóvenes, antes de empezar con nuestro curso lenguaje, voy a recordarles que en el caso de literatura, para esta semana, se va a dictar la primera parte del tema de El mundo es ancho y ajeno, que es una novela indigenista del autor Ciro Alegría. En este curso asincrónico se va a desarrollar, joven, lo que corresponde al contexto, al argumento y a los temas de esta novela, ¿no? Que básicamente, joven, se centra en la lucha por la tierra de la comunidad de Rumi. En el examen de admisión, joven, en San Marcos, en este último año, se ha puesto como tema central justamente a esta novela para analizarla. Es por ello justamente que muy importante que asistas, ingreses a estas clases asincrónicas, ya que se están desarrollando temas que tienen que ver con los últimos cambios del prospecto del examen de admisión. También, joven, la sugerencia es que, si puedes, vayas leyendo esta novela, ya que la siguiente clase se va a desarrollar la segunda parte. Y la segunda parte ya consiste en el análisis narratológico. Por lo tanto, joven, es importante no solamente asistir a las clases asincrónicas de literatura, sino también, joven, ir leyendo las novelas que el examen de admisión propone para el análisis narratológico. Muy bien. Una vez hecho la invitación, entonces, joven, ahora pasamos a nuestro curso lenguaje. Muy bien. A ver, en este caso, joven, en este caso, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de la concordancia. A ver, hay que recordar, joven, por ejemplo, que cuando se habla de la sintaxis es aquella parte de la gramática, recordemos, que es aquella parte de la gramática que estudia, a ver, vamos a ver acá, es aquella parte de la gramática que estudia, por ejemplo, joven, primero, ahí está, las funciones de las palabras. Tú recordarás, joven, que las palabras tienen diversas funciones según la expresión, ¿no? Sujeto, predicado, núcleo del sujeto, modificador directo, aposición, objeto directo, indirecto, circunstancial, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, el verbo cumple la función de núcleo del predicado. El adverbio cumple la función de circunstancial. El sustantivo cumple la función de sujeto o sea, tiene diferentes funciones. También, joven, la sintaxis estudia también las reglas de construcción oracional. Nosotros, joven, cuando construimos oraciones, estamos articulando palabras, ¿es cierto? Y obviamente, joven, las palabras que articulan una oración tienen que guardar una coherencia y un sentido lógico. Entonces, esas reglas de construcción oracional justamente se llaman concordancia. Vamos a ver acá, atención. Hoy día vamos a recordar y a conocer, joven, qué es la concordancia gramatical.
y nos vamos a centrar en reconocer cuáles son las reglas de la concordancia verbal y cuáles son los casos especiales o específicos de estas reglas. A ver, atención por favor. Cuando hablamos de concordancia, antes, joven, habríamos que recordar lo siguiente. Las palabras se dividen, en general, se dividen en dos grandes clases. En dos grandes clases, según su forma. Se divide, joven, en dos grandes clases. Existen las llamadas palabras variables. ¿Y qué son las palabras variables? Los que tienen o presentan accidentes gramaticales. Los que tienen accidentes gramaticales. Ahora, ¿quiénes son estas palabras variables? Son el sustantivo, el adjetivo, los llamados determinantes, el pronombre y el verbo. ¿Sí? Esas son las palabras variables de nuestro idioma. Tienen género, tienen número, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, se entiende que también existen las llamadas palabras invariables. Las palabras invariables son aquellas que no tienen accidentes gramaticales. No tienen género, no tienen número. Y estas palabras son el adverbio, la conjunción y la llamada preposición. Preposición. Ahí está. Esas son las palabras invariables. Ahora, ¿por qué recordar esta clasificación? Porque justamente, joven, cuando hablamos de la concordancia, hablamos de que las palabras variables son las que van a concordar entre sí. Hay reglas de concordancia. En cambio, las palabras invariables no se ajustan a estas reglas. ¿A qué me refiero? A ver, atención. Cuando nosotros construimos una oración, joven, las palabras variables no aparecen aisladas, están interconectadas y debe haber entre ellas no solamente una relación lógica, sino también gramatical. Por ejemplo, hablamos de dos tipos de concordancia. Existe la llamada concordancia nominal y verbal. La regla de concordancia nominal me dice, joven, que entre el sustantivo, el adjetivo y los determinantes y pronombres hay una correspondencia de género y número. Por ejemplo, mira la oración. Si yo digo, la alumna se encontraba entusiasmada, esa es una oración lógica, coherente y gramaticalmente bien construida. La palabra alumna es de género femenino y está en singular. Por lo tanto, el artículo y el adjetivo también tienen que estar en el mismo género y en el mismo número. En este caso, hay una concordancia entre estas tres palabras. ¿Qué pasaría si en vez de poner alumna, hubiera puesto alumno? O sea, el sustantivo hubiera sido un masculino. Obviamente, joven, que el artículo
y el adjetivo también tendría que modificarse. Y ya no sería la, ni tampoco sería entusiasmada. En este caso sería entonces, si le pongo el o, sería pues el alumno se encontraba entusiasmado, ¿no? Un ratito. Hay una, entonces cambia, ¿no? Cambia. ¿Qué pasaría si pusiera plural y dijera alumnas? Inmediatamente el artículo también y el verbo y el adjetivo cambian. Serían las alumnas se encontraban entusiasmadas, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, joven, nosotros cuando construimos oraciones, no solamente las palabras concuerdan en su significado, en su sentido, también concuerdan en sus accidentes, en su forma. Y esa regla nosotros lo manejamos correctamente, ya sea consciente o inconscientemente, nosotros lo usamos, ¿no es cierto? No creo que nadie que hable castellano desde su, desde su infancia diga el alumna, ¿no? O no creo que nadie diga el alumna se encontraba entusiasmados, ¿no? Nadie articula así. Nosotros sabemos, joven, sabemos esta regla desde que hemos aprendido el idioma. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué es la concordancia verbal? También es otra regla que conocemos y que lo usamos siempre. Entre el sujeto y el verbo, joven, también hay una relación, hay una interconexión en número y persona. Si el sujeto está en singular, el verbo también lo tiene que estar. Si el sujeto está en plural, el verbo también lo tiene que estar. Si yo digo la alumna peruana estudiaba conciencia, el sujeto ahí es la alumna peruana y el predicado es estudiaba conciencia. Ahora, si te das cuenta, el sujeto está en singular, ¿no? Número singular. Por lo tanto, el verbo también lo va a estar. Estudiaba. ¿Qué pasaría, joven, si en vez de alumna pusiera alumnas? Las alumnas peruanas. Ya no sería estudiaba, sino como sería, las alumnas peruanas estudiaban a conciencia. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría, joven, si en vez de poner la alumna pusiera nosotros? Sujeto cambia, primera persona. ¿Nosotros estudiaba? No, estudiábamos. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría, joven, si el sujeto sería segunda persona? Tú. Ya no sería la alumna, sino tú. ¿Tú estudiaba? No, tú estudiabas, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? No. O sea que si el sujeto cambia en persona o en número, el verbo concuerda con él. ¿Sí o no? Entonces, a eso le llamamos concordancia verbal. La correspondencia gramatical entre el sujeto y el verbo. Y al igual que la nominal, nosotros también, joven, manejamos de una manera correcta esta regla de concordancia. Pues no creo que nadie de nosotros diga la alumna peruana estudiabas o estudiábamos, ¿no? Nosotros manejamos correctamente esta regla, ¿no es cierto? Ya que somos
hablantes competentes del castellano. Entonces, joven, de alguna manera, nosotros lo que estamos viendo el día de hoy son reglas que ya manejamos, son reglas que ya conocemos. Pues, cuando nosotros nos expresamos, siempre, joven, establecemos esta regla de concordancia. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, profe, ¿y por qué es necesario llevar un curso, un tema de concordancia, si es que nosotros conocemos esta regla? Evidentemente, joven, se hace necesario llevar este curso, no solamente para conocer la regla, sino también para conocer algunos casos específicos que muchas veces nos generan dudas. Algunos casos específicos que muchas veces nos lleva al error. A ver, atención acá. Como dije, es cierto que nosotros manejamos correctamente estas reglas de concordancia nominal y verbal, pero pueden darse algunos casos en la cual, joven, la regla ya no se cumple o lo aplicamos incorrectamente. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, joven, separamos mucho el sujeto y el verbo en un enunciado, o aplicamos el hipérbato o el desorden oracional, a veces nos centramos tanto en la idea que olvidamos la concordancia. Por ejemplo, a veces digo, es necesario, no, es necesario, no, mañana por la tarde, tu participación. Es necesario mañana por la tarde tu participación. Bueno, el enunciado se entiende. No hay ningún problema lógico, ¿no? Es coherente. Pero si tú ahora, joven, eres un poco más minucioso en la forma, te darás cuenta, joven, que ahí no hay concordancia. Porque el sujeto de la oración es la participación. ¿Sí o no? ¿Y qué estoy diciendo de la participación? Que es necesario. Ahora, en este caso, si te das cuenta, la palabra participación es femenino. ¿Sí o no? Entonces, si aplico la regla de concordancia, sería es necesaria. ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué se cometió ahí ese error? Se cometió ese error, joven, porque evidentemente he construido un enunciado muy extenso a veces y sobre todo porque he desordenado la oración. Entonces, en cambio, si lo hubieses escrito de una manera más ordenada, ¿no? Tu participación es necesaria, ahí te hubieses dado cuenta del error, ¿cierto? Es por eso, joven, que muchas veces la recomendación es, cuando uno redacte, evitar el hipérbato. Es decir, tratar de construir la oración de una manera lógica y ordenada, ¿no? Ya que cuando uno, por ejemplo, construye sus oraciones de manera ordenada y no lo desordena, ¿no? Eso te favorece en dos aspectos. Primero, se lee más rápido. Claro, cuando una oración está ordenada de manera lógica,
Entonces, ya no es necesario, pues, volver a leer, porque cuando tú lo desordenas, entonces como que tienes que volver a leer para saber qué se está diciendo, ¿no? Aunque eso muchas veces tiene que ver con el estilo de cada persona de hablar y escribirse, ¿no? Cada quien tiene su estilo, ¿no? Claro. Pero lo recomendable cuando uno redacte, para que sea más entendible, es hacerlo de manera lógica. Y eso también te evita cometer errores gramaticales, ya que cuando uno lo ordena de manera lógica y ordenada, entonces los errores se evidencian más, pues, ¿no? Entonces trata, mi primera recomendación, joven, para evitar errores de concordancia es eh, no construir oraciones tan complejas y mucho menos desordenadas. Que sean oraciones simples, sencillas, pero que estén de manera lógica, ordenadas. Vamos, esa es la recomendación. Ya si tú quieres construir pues oraciones desordenadas, ya eso déjalo para la poesía, ¿no? Porque finalmente el hipérbaton es una figura literaria, ¿no? Pero en el lenguaje formal trata de usar expresiones que sean ordenadas y lógicas. Ese puede ser un motivo, ¿no? Que nos lleva al error. Construir oraciones muy complejas, muy largas y desordenadas. Otro motivo, joven, que también nos lleva a cometer errores de concordancia, y esto ya no es tanto, joven, por el estilo, sino ya acá también involucra, joven, nuestro conocimiento. Es, por ejemplo, cuando nos encontramos con sustantivos cuyo género nos es a veces dudoso. Todo el mundo sabe que la palabra mesa es femenino. Todo el mundo sabe que la palabra libro es masculino. La palabra celular es masculino, ¿sí o no? Pero si yo te digo, por ejemplo, la palabra bus, si te digo la palabra maratón, si te digo la palabra internet, si te digo la palabra calor, si te digo la palabra COVID, etcétera, a veces esas palabras nos puede hacer dudar, ya que, por ejemplo, quizás hemos escuchado las dos formas. Algunos dicen el COVID, la COVID. Otros dicen el calor y la calor. Quizás yo he escuchado el internet o la internet, el maratón o la maratón. ¿Sí o no? El calor o la calor. Entonces, hay casos en los cuales, joven, por ejemplo, hay sustantivos cuyo género nos es algo dudoso. Nos es dudoso, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, joven, de diploma, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dicen el diploma y hay otros que dicen la diploma. ¿Sí o no? Entonces, ahí, joven, obviamente que si tú no sabes cuál es el género o tienes dudas, obviamente que vas a cometer o puedes cometer errores de concordancia. ¿Sí o no? Profe, ¿qué hacer en esos casos? Cuando aparecen sustantivos, incluso palabras nuevas que yo no conozco, y que ignoro su género. ¿Cómo hago, profesor? Obviamente, joven, tienes que, ahí pues no hay reglas, pues, ¿no? Porque evidentemente, joven, ahí ya depende la convención, pues, ¿no? La convención, ¿no?
Entonces, yo te pregunto, tienes que consultar, pues, ¿no? A una fuente para que te diga cuál es el género, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser esa fuente confiable que te va a decir cuál es el género correcto de esas palabras? Obviamente que no va a ser, pues, los letreros, ¿no? Que me encuentro por la calle, ¿no? Ni tampoco la manera en cómo habla la gente, ¿no? Porque a veces la gente también se equivoca y, ¿sí o no? Claro, muy bien, correcto. La RAE dice Chris, ¿no? Chris. Profe, pero si yo le escribo a la RAE no me contesta, profesor. Me contesta después de 2 meses. Bueno, no es necesario que le mandes un correo a la RAE, ¿no? ¿Sí o no? En este caso, joven, en este caso, el libro oficial que siempre está, digamos, dispuesto, ¿no? Y que nosotros debemos siempre recurrir es el diccionario. Si tienes un diccionario en casa y tú buscas, por ejemplo, la palabra diploma, ¿cómo sale? Ya sabemos que diploma es un documento, ¿no? Ya eso ya sabemos, pero sale también así, M. ¿Y qué significa M? Que es masculino. Por lo tanto, es el diploma. Si tú pones la palabra calor, aparte de sensación, ¿no? Que experimentan, sale también al inicio así. ¿Y qué significa? Masculino, pues, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, la palabra maratón, a ver, vamos a poner maratón. ¿Cómo es? ¿El maratón o la maratón? Claro. En este caso, por ejemplo, en atletismo en la carrera, ¿no? Se usa los dos. Puede ser M, así dice, o también se usa así. ¿Te das cuenta, no? O sea, ahí tiene las dos formas. Puede ser el maratón o la maratón. Pero nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que comúnmente hemos escuchado más? Bueno, parece que el que más se usa sería el femenino, ¿no? La maratón. Pero ya sabes, se puede usar los dos. O sea, no es raro que si tú lees un libro quizás que viene de otro país, España, Colombia, escuches él, ¿no? Por eso que vas a encontrar las dos formas. Igual pasa, por ejemplo, con la palabra COVID, ¿no? Si tú buscas la palabra COVID, aparece así, M-O-F. Significa que se usa los dos. Puede ser el COVID o la COVID. ¿Te das cuenta? Y ahí normal, pues, ¿no? Puedes decir él o la. Entonces, en ese caso, joven, entonces, siempre es bueno que cuando tú te encuentres con sustantivos cuyo género yo ignoro, entonces consultes una fuente, ¿no? Que en este caso es el diccionario. Y ya el diccionario te indica si es masculino, femenino o los dos, dependiendo. Porque todo esto ya tiene que ver con la convención. En cambio, la diploma no. Ese es un error. Porque el diccionario dice bien claro que es el diploma. ¿Sí o no? La calor no. No, es el calor. ¿Sí? El diccionario dice bien claro que calor solamente es masculino. El calor, no la calor. ¿Estamos? Muy bien. Claro. Esto entonces, joven, es siempre recomendable, por ejemplo, el diccionario, ¿no? También, joven, también otros errores que nos puede llevar
a cometer, por ejemplo, malas construcciones oracionales es, por ejemplo, joven, olvidar las funciones. Por eso hemos llevado un curso de sintaxis, ¿sí o no? Objeto, predicado, o de, o y, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Entonces, por ejemplo, si tú recordarás, el pronombre le concuerda con el objeto indirecto, ¿sí o no? Y el objeto indirecto es aquella persona, animal, persona, ¿no? Comúnmente que se beneficia con la acción. En cambio, el pronombre lo reemplaza al objeto directo. Y el objeto directo es el que recibe la acción. Ahora, en este caso, joven, el pronombre le no está reemplazando a que vengan. El pronombre le está reemplazando a Juan y a Manuel, porque ellos son el objeto indirecto. ¿Sí o no? Ya que ellos se beneficiaron con la acción. Claro, el sujeto es tácito, ¿no? Yo dije que vengan a Juan y a Manuel. Y por lo tanto, como el objeto indirecto no es que vengan, sino es Juan y Manuel, te das cuenta que Juan y Manuel no son dos, plural. Entonces ahí el pronombre no está concordando con el oí. ¿Cuál sería lo correcto? Como está en plural, lo correcto sería pues les. Claro, les dije a Juan y Manuel que vengan. Claro. A veces no diferenciar o de oí nos puede llevar a cometer errores de concordancia también. Sobre todo cuando usamos los pronombres. ¿Te das cuenta? Por eso decía que es muy importante que uno construya su oración, ¿no? Trata de construirlo de manera completa y ordenada. A veces también podemos confundir el o de con el sujeto. Y si nosotros suprimimos el o de o el sujeto tácito, podemos confundirnos, ¿no? Entonces, ese también puede ser un motivo, ¿no? No construir oraciones completas, ¿no? Y ordenadas. Lo ordenado sería ahí, yo le dije que vengan a Juan y a Manuel. Entonces, ahí sería lo ordenado. Entonces, fíjate ahí. Entonces, fíjate, hay varios motivos, ¿ah? Por los cuales nosotros podemos cometer errores de concordancia. ¿Sí o no? Ahora, y a eso también hay que sumarle, joven, por ejemplo, el hecho, por eso que tú en las primeras clases del lenguaje, por ejemplo, tú llevaste el curso de variaciones, dialectos. Y tú sabes que en el Perú existe pues el castellano andino, amazónico, ¿no? Y muchas veces, joven, por la influencia de otras lenguas, entonces nosotros muchas veces cometemos errores de construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en otras lenguas hay otras reglas, ¿no? ¿No es cierto? Hay otras reglas. Claro. Y eso justamente lleva, por ejemplo, a que muchas veces podamos cometer errores en la construcción oracional, los dialectos. También eso influye también. Ahí también, joven, hay varios factores, ¿no? Obviamente, joven, que en general nosotros aplicamos correctamente la concordancia gramatical, pero hay algunos casos que generan
lo que se llama discordancia. Es decir, hablamos de discordancia cuando ya la regla se dejó de respetar, se incumplió alguna de las reglas gramaticales. Y ya te he dado varios casos, ¿no? A veces la discordancia se da porque no reconocemos las funciones. A veces se da porque ignoramos el género de una palabra, o a veces porque construimos oraciones muy complejas, desordenadas, ¿no? Entonces, siempre es bueno, joven, recordar también por qué se dan estos casos de discordancia, ya que cuando nosotros redactemos, tenemos pues evidentemente, siempre cuando uno redacta, revisa. Y al revisar también hay que siempre revisar también la correcta concordancia, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy, joven, son los casos específicos de concordancia gramatical verbal. Claro, cuando tú redactes tu tesis, tus artículos, tus monografías, tus informes, tienes que hacerlo correctamente, ¿no? Por eso es importante conocer la gramática, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a dividir, joven, estos casos en 5 partes. A ver, atención. Vamos a hablar el primer caso. El primer caso es lo que yo le llamo, joven, el caso del sujeto compuesto. Primer caso, sujeto compuesto. ¿Qué es un sujeto compuesto? Bueno, recordará, joven, que un sujeto compuesto es cuando tiene 2 núcleos. Por ejemplo, si yo digo el padre y el hijo juegan. ¿Quiénes juegan? El padre y el hijo. Sujeto compuesto, 2 núcleos. Si yo digo, por ejemplo, a ver, un ratito. ¿Qué pasa aquí? Un ratito. El libro y la revista se perdieron. Se perdieron. Ahí está. Sujeto compuesto. ¿Qué se perdieron? El libro y la revista. Son 2, ¿no? 2 núcleos. Claro. Ahora, si te das cuenta, joven, ahí, cuando el sujeto es compuesto, tiene 2 sustantivos, obviamente el verbo va en plural, pues. ¿Y por qué va en plural? Porque son 2, pues, ¿no? Estamos hablando de 2 entes. Por lo tanto, cuando yo tengo un sujeto compuesto formado por 2 sustantivos, el verbo va en plural. Igual acá, mira. Una flor y un clavel crecían en el jardín. Claro. ¿Quiénes crecían? Una flor y ese sujeto compuesto. Flor y clavel, como son 2, plural. Profe, y si le aplico hiperbatón, o sea, pongo primero el verbo y al final el sujeto, la regla se sigue cumpliendo. Sería juegan el padre y el hijo. Se perdieron el libro y la revista, ¿no? Igualito, ¿no? Crecían una flor y un clavel. O sea, joven, el hecho que desordenes o el sujeto lo pongas al inicio, lo pongas en el medio o lo pongas al final, igualito, ¿no? La regla de concordancia se sigue aplicando, ¿sí? Se sigue aplicando. ¿Estamos? No hay ningún problema. Muy bien.
Ahora, atención. Pero hay casos en la cual, joven, el sujeto compuesto va en singular. Y esto depende del contexto. A ver, atención. ¿En qué casos el sujeto compuesto por dos sustantivos iría ya en singular? Por ejemplo, cuando los sustantivos aluden a una misma persona, a un mismo ente, o se entiende como partes de una unidad. A ver, atención acá. Su dirección y ejecución son dos acciones que se pueden entender como partes de un mismo trabajo. Primero la dirección y de la ejecución. Se puede entender como unidad de una sola acción. Por lo tanto, como tienen ese carácter, se va en singular. Su dirección y ejecución será de gran ayuda. El bullicio y el caos. Claro. Son partes de un mismo fenómeno, ¿no? Se puede entender como partes de una sola unidad. ¿Sí o no? El alboroto, ¿no? Entonces, como se pueden entender como una unidad singular, es total. También, por ejemplo, joven, cuando los sustantivos son abstractos, ánimo y tiempo, entonces se puede entender como una unidad. Aún me queda ánimo y tiempo. O cuando uso en el contexto dos palabras que se entienden como sinónimos en el contexto. Por ejemplo, una persona puede ser a la vez cantante y puede ser a la vez actriz. ¿Sí o no? Entonces, ahí son sinónimos contextuales, ¿no? Entonces, ahí, joven, se entiende que es una persona, entonces singular. La cantante y actriz falleció. ¿No? Cuando uso palabras sinónimas, ¿no? Por ejemplo, digo, el gato y felino maulla, ¿no? O yo digo, el perro y can ladra. ¿Sí o no? O digo, el médico y galeno opera. ¿Sí o no? O digo, el maestro y docente. El maestro y docente. ¿Qué hace? Enseña. ¿Sí o no? Acá son sinónimos, ¿no? Gato, felino, perro, can, singular. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso o me refiero a un ente. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces repito, ¿no? Cuando los sustantivos, repito, aluden a un mismo ser, a una misma entidad, no a dos entidades distintas, diferenciadas, entonces va en singular. ¿Entendido? Tienes que ver el contexto acá, ¿no? Cuando aludes a dos personas, dos objetos, dos animales distintos, o cuando aludes a una misma persona, a una misma, o animales, ¿no? Ahora, atención, atención.
Cuando tú aludes, joven, a dos personas, dos cosas o dos animales distintos, necesariamente tienes que hacer uso de dos artículos. El gato y el perro. La flor y el clavel. ¿Sí? Pero cuando aludes a un solo ente, a una sola persona, solamente se usa un artículo. La cantante y actriz. El médico y Galeno. O sea, la presencia de los artículos también me dice, me confirma, si estoy hablando de una o dos personas. ¿Sí? Claro, muy bien, Angie. Tomando tu ejemplo, Angie. Si yo digo, atención, el postulante y estudiante A rinde su examen. Correcto. Singular. Porque ahí se entiende como Ángel, perdón, Ángel. Ahí se entiende como una persona, ¿no? Pero si yo digo el postulante y el estudiante, ya no podría decir rinde. Ahí sería rinden su examen. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque ahora estoy usando dos artículos. Entonces, el artículo, joven, hay que tomarlo en cuenta también. No es lo mismo decir, por ejemplo, el alumno y delegado. Es decir, el alumno y el delegado. No es lo mismo. No es lo mismo decir mi madre y amiga. Es decir, mi madre y mi amiga. No es lo mismo. ¿Sí o no? No es lo mismo. Entonces, ahí hay que tomar también en cuenta, joven, esas palabras. Porque esos te refuerzan la idea de si hablas de una persona o dos. ¿Es cierto? ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Ahora, segundo caso. El segundo caso, joven, es lo que lo llamo, apuntemos ahí, el uso de formas neutras. A ver, acá, atención. Cuando el sujeto joven tiene formas neutras, ya no sustantivos, o sea, ya no tiene a palabras que me indican personas, animales, cosas, ¿no? Sino joven tiene formas neutras, que ya no son sustantivos. Por ejemplo, ¿quiénes son las formas neutras? Hay varias. Tenemos los llamados infinitivos. ¿Qué son los infinitivos? Los infinitivos, a ver, infinitivos son aquellos verboides que terminan en ar, er, ir. Amar, por ejemplo, leer, escribir, etc. Ya, atención. Cuando en el sujeto aparecen esas palabras, el verbo va en singular. Por ejemplo, vio que crear y escribir era lo suyo. Va en singular, no en plural. No se dicen eran lo suyo, sino era. ¿Y por qué? Porque crear y escribir son formas neutras, ¿no? Yo digo, por ejemplo, leer, dormir, comer, beber, como son formas neutras, singular, me gusta. No se dice me gusta. ¿Estamos? También son formas neutras los llamados demostrativos.
los pronombres demostrativos. ¿Cuáles? Esto, eso y aquello. Cuando tú tengas esas palabras singular, por ejemplo, ni esto ni aquello será posible. No se dice serán. ¿Por qué? Porque son formas neutras. Los infinitivos y los demostrativos. Vamos. Cuando tengas las palabras esto, eso y aquello, singular. También son formas neutras los llamados, joven, pronombres indefinidos. Como por ejemplo, nadie. No se dice nadie, ¿no? Nada. ¿Sí o no? Algo. Es alguien, ¿no? Etcétera. Cuando tú tengas estos pronombres, también el verbo va en singular. Por ejemplo, la casa, la cocina, todo, ahí está el pronombre, ¿no? Todo. Singular. Está desordenado. Ni Juan, ni Rita, nadie, ahí está el pronombre, ¿no? Nadie votará. Singular, una forma neutra. Ni Luis, ni Juan, ni Karen, ninguno. Ahí está el pronombre neutro. Ninguno llegó. Singular. Entonces, si tú usas, joven, estos pronombres neutros como sujeto, inmediatamente el verbo va en singular, porque son neutros. En cambio, si no lo usas, ahí sí tendría que ir en plural, pues. La casa y la cocina están desordenadas. Ni Juan ni Rita votarán. Ahí sí, ¿no? Porque el sujeto ya sería casa, cocina, ¿no? Los sustantivos. Pero al ponerle el pronombre neutro, inmediatamente ya el sujeto sería el pronombre. Pues. ¿Entendido? Ahí está. Otra forma neutra, que no está acá, pero apúntalo por favor, son las oraciones subordinadas. Estas oraciones subordinadas son las que están encabezadas por la palabra que más un verbo. Por ejemplo, que leas, mira, que leas y que escribas, ahí está, es importante. Ahí está. Que leas y escribas es importante. También, mira, que leas, oración subordinada, que escribas, oración subordinada, entonces singular, porque también es una forma neutra. ¿No? Equivale a leer y escribir, ¿no? Leer y escribir es importante, equivale a un infinitivo. Pues. Entonces date cuenta, ¿no? Cuando tengas también esas oraciones subordinadas, singular. ¿Estamos? Y es que, repito, estas formas no son sustantivos. Son oraciones, son infinitivos, son pronombres, pero no son sustantivos. Y no tienen género ni número. Pues, ¿no? Muy bien. Tercer caso. Tercer caso. Ya, acá el tercer caso de concordancia, joven,
El tercer caso es aquel que tiene que ver con los nexos. Los nexos. Según los tipos de nexos. A ver, atención. Bueno, comúnmente, joven, nosotros cuando en el sujeto usamos comúnmente dos tipos de nexos, ¿no? La I y la O. María y Juan cantan, María o Juan cantan, ¿no? Pero hay otros nexos. Por ejemplo, tenemos los nexos con, tenemos el nexo, por ejemplo, además de, tenemos también, joven, por ejemplo, junto con, y tenemos, por ejemplo, el nexo tanto como. A ver, atención ahí. Atención ahí. Claro, puede decir María con su hermano. María además de su hermano. María junto con su hermano. O tanto María como su hermano. Atención ahí. A ver. Los primeros tres nexos con, además de, o junto con, pueden tener dos valores. Puede equivaler a una I o puede equivaler, joven, a un complemento. Si equivalen a una I, el verbo va en plural. Pero si equivale a un complemento, como una preposición, entonces el verbo va en singular. Ahora uno dirá, no, profesor, como yo sé. Atención. Si se escribe sin comas, equivale a una I. Por lo tanto, plural. Él junto con ella fueron al jardín. Junto con no está con comas. Por lo tanto, equivale a una I. Plural. Pero cuando lo pongo entre comas, él, coma, junto con ella, entonces ya equivale a una preposición. O sea, equivale, joven, es un complemento. Esa es una coma explicativa, ¿sí? No equivale ahí, porque acuérdate que la I y la coma no van juntos. Entonces, ahí va en singular. Fue al jardín. Igual acá, mira. Bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Mario junto con Melissa, junto con. Está sin comas, ¿no? Equivale a una I. Plural. Fueron al cine. Mario junto con Melissa, que está entre comas, ¿no? Entonces equivale a un complemento. Fue al cine. Cuando tú usas, repito, el nexo con, además de, junto con, puede ir singular o plural, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Yo digo José con su hermano. A ver, ratito. José con su hermano trabajan. Y ahí va en plural. ¿Y por qué va en plural? Porque ese con ahí funciona como una I. Está sin comas. Pero si yo digo José, coma, con su hermano, coma, ya, ahora la pongo entre comas, ¿no? Entonces ya no lo puedo tomar como una I. Entonces ahí sería singular, trabaja. ¿Vieron o no? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Profe, ¿qué pasa si lo invierto?
con su hermano José. Junto a ella, ya, cuando tú le inviertes, obviamente, joven, ya no puede equivaler a una I. ¿Sí o no? Ya no puede equivaler a una I. Ya es un complemento, pues. Entonces, cuando tú le inviertes, junto a ella, complemento, ¿no? Como hiperbática. Él protestó, ahí va en singular. ¿Te das cuenta? Junto con Melissa ya no equivale a una I. Un complemento. Mario fue al cine. ¿Estamos? Entonces, joven, repito, ¿no? Estas palabras con, además de, junto con, puede ir singular o plural, pero hay que ver el contexto, ¿no? Solamente va en plural cuando equivale a una I. ¿Y cuándo equivale a una I? Cuando está con el sujeto sin comas, ¿no? Él junto con ella fueron. Mario junto con Melissa fueron al cine. Pero si le pones entre comas, ya no iría, pues. ¿Entendido? En cambio, cuando usas el segundo nexo, el último que puse ahí, tanto como, eso siempre equivale a una I. Por lo tanto, siempre va en plural. Tanto Miguel como Andrea iban distraídos. Y obviamente nunca se escribe con comas, porque equivale a una I. Tanto Enrique como Carlos estudiaron en ICA. Tanto la cocina como la sala son amplias. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjate ahí, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ahí no hay... Estoy yendo lentamente, ¿ah? Para que justamente se entienda, ¿ya? Claro. Obviamente, ¿no? Esto tienes que practicarlo y repasarlo, ¿no? Porque obviamente estoy seguro que mañana te vas a olvidar, ¿no? Es que ya son exquisiteces, ¿no? Poquito, ¿no? Pero ya siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque así viene el examen de admisión. Claro, claro, esa es claro, ese es el examen, pues obviamente, ¿no? Pero hay que repasarlo siempre, ¿no? Por eso que hay que darse tiempo para repasarlo, ¿no? Familiarizarte con los nexos, pues, ¿no? Ujú. Siguiente caso, el caso de cada. Cuando tú usas, joven, la palabra cada, ese es un determinante distributivo. Y los determinantes distributivos, singular. Si yo dijera, por ejemplo, el hombre y la mujer, artículo, ahí iría en plural, pues, ¿no? El hombre y la mujer aportan a la sociedad. Pero cuando uso el determinante cada, va en singular. Cada hombre, cada mujer debe aportar. Si yo dijera el alumno, la alumna, ahí iría en plural. El alumno, la alumna saben su puntaje. Pero cuando uso cada, singular. Cada alumno, cada alumna sabe su puntaje. Entonces, ahí, joven, entonces también recuerda, por favor, la palabra cada, ¿no? Cuando usas cada, va en singular. Cada maestro, cada padre, cada alumno sabe su responsabilidad. Igualito, si usas la I, singular también. Singular también. Cada hombre y cada mujer saben. Saben. Sí, pues. En el plano lógico, o sea, Ángel, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Se dice lo mismo. Se dice lo mismo, ¿no? No veo la diferencia si le pongo la I, ¿no? Sigue siendo lo mismo.
En cambio, en el otro caso, sí había una diferencia gramatical. Si lo ponía sin comas, era una I, pero si le ponía entre comas, ya era un complemento. Entonces, ahí ya la función cambia, pues. ¿Sí o no? Ahora veamos el caso número, ¿en qué caso nos quedamos? En el cuarto caso. Atención. El cuarto caso tiene que ver, joven, con los llamados sustantivos colectivos y los cuantificadores. A ver, atención. Hay que recordar primero qué es un colectivo. Un colectivo, joven, es un sustantivo que en singular me indica un conjunto de seres. Por ejemplo, ¿cómo se llama el conjunto de perros? Jauría. El conjunto de palomas, bandada. El conjunto de islas, archipiélago. El conjunto de estrellas, Constelación. constelación. El conjunto de cantantes, coro. El conjunto de músicos, orquesta, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, esas palabras, colectivos, joven, denotan conjunto, pero la palabra formalmente está en singular. Entonces, ¿qué me dice la regla? Discoteca, pues, ¿no? Ángel, conjunto de discos, discotecas. La regla me dice que cuando yo tengo un colectivo, siempre el verbo va en singular. Entonces, si yo digo, la bandada no es volaron, es voló. La muchedumbre cantaba, no cantaban. ¿Y por qué, profesor? Porque acá, joven, la concordancia no es por el significado, es por la forma. Como la palabra está en singular, el verbo tiene que estar en singular. Así le pongas complementos, bandada de palomas, la muchedumbre de personas, la jauría de lobos, así le pongas complemento en plural, igual va en singular. La jauría de lobos atacó, no atacaron. Siempre cuando tengas un colectivo, el verbo va en singular. Así tenga complemento en plural, de lobos, ¿no? Etcétera, igual, siempre en singular. Estamos. Los colectivos, entonces, joven, siempre en singular. ¿Sí? Ahora, no confundas los colectivos con los cuantificadores. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Los colectivos solamente te indican conjunto de algo, ¿no? Jauría, conjunto de perros. Bandada, conjunto de palomas. Nada más. Pero en cambio, los cuantificadores indican cantidades. Cuando digo la mitad, la mayoría, la minoría, el 10%, el resto, y claro, pueden ser cantidades de cualquier cosa, ¿no? Puede ser la mitad de perros, la mitad de personas, entonces, si te das cuenta, no es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? En este caso, los cuantificadores solo indican cantidades, ¿sí o no? Ahora, la palabra algunos, María, es un pronombre y no es cuantificador. Algunos es indefinido. Los cuantificadores indican cantidades, ¿no? Claro, la mitad, el 10%, ¿no? La mayoría, la minoría. Ahora, claro, es por eso importante. ¿Te acuerdas la clase que vimos de determinantes? Hay determinantes que
indefinidos, posesivos, numerales, cuantificadores, ¿no? Hay que repasar un poco ese tema, ¿no? Ya, en este caso, joven, cuando son determinantes, perdón, cuando son cuantificadores y están con el complemento en plural, puede ser singular o plural, dependiendo. Si tiene artículo, puede ir cualquiera de los dos. La mayoría de las personas trajo, ahí está el cuantificador, con el artículo, o la mayoría de las personas trajeron. Los dos se admiten. ¿Sí? Los dos se admiten. Puede ser singular o plural. ¿Sí? Claro. En cambio, si tú escribes el cuantificador sin artículo, infinidad de papeles, no estoy diciendo una infinidad, sino infinidad de papeles o multitud de jubilados sin artículo, forzosamente estás tomando ya un conjunto plural. ¿Entendido? Entonces, en los casos de los cuantificadores, repito, cuando lleva artículo, puede ir singular o plural. Pero cuando no lo lleva, solamente en plural. ¿Estamos? Muy bien. Y para terminar, el quinto caso. El quinto caso. El caso de los llamados verbos impersonales. Sobre todo, joven, sobre todo el verbo haber. Los verbos impersonales, como tú recordarás, a ver un ratito, son oraciones que carecen de sujeto. Por lo tanto, no se pluralizan, solo se escriben en singular. Hace mucho frío. Hay varios ambulantes. Estamos. Sobre todo el verbo haber. ¿Sí o no? Por eso que no es correcto que tú le pongas plural al verbo haber. No es correcto que digas, por ejemplo, habían muchas personas. Hubieron alumnos. Habrán becas. Eso es incorrecto. Porque el verbo haber, al ser impersonal, no tiene sujeto. Debe ser solamente en singular. Hay personas. Habrá becas. Hubo alumnos. ¿Estamos? Ahora, si el verbo haber funciona como verbo auxiliar, pues ahí ya sería otro caso. Ahí sí lo podrías pluralizar. Cuando yo digo Juan había llamado, singular. ¿Quién había llamado? Juan. Y si digo aquellos habían llevado, ahí sí, ¿no? Lo que pasa es que acá el verbo haber ya no es impersonal, es un verbo, una perífrasis verbal, verbo auxiliar. Profe, ¿yo cómo diferencio un verbo impersonal de un verbo auxiliar? Bueno, primero por su significado. Un verbo impersonal, como te darás cuenta en la izquierda, el verbo haber indica existencia. Hubo alumnos, habrá becas, hay ambulantes. En cambio, un verbo auxiliar no indica existencia, indica el pasado. Habían llegado, habían estudiado, hubieron respondido. También, joven, lo diferencias porque el verbo haber no tiene verboide, no tiene participio, tiene un sustantivo. Hay ambulantes, habrá becas, hubo alumnos. En cambio, el verbo haber
auxiliar sí tiene verboide, participio. Había amado, había estudiado, había leído. ¿Sí o no? Muy bien. A ver, hagamos un recuento entonces. Hay vacantes, claro, ese sería impersonal, ¿no? Hemos visto 5 casos. Hagamos un recuento. Sujeto compuesto, formas neutras, según los conectores, colectivos y cuantificadores e impersonales. En el primer caso, compuesto, puede ir singular o plural. ¿Te acuerdas o no? ¿De qué depende? Claro, si son dos personas, dos entes distintos, plural. El padre y el hijo juegan. Pero si son una misma persona, un mismo uno, singular, ¿no? El médico y Galeno cura a la gente. ¿Cómo me guío? ¿Cómo me doy cuenta que estamos hablando de una o dos personas? ¿Cuál es la palabra ahí? El artículo, ¿no? El segundo caso son las formas neutras, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Que cuando son formas neutras va en singular. ¿Cuáles son las formas neutras? El infinitivo, los demostrativos, esto, eso, aquello, los pronombres indefinidos, ¿no? Algo, nadie. Y también hemos hablado de las oraciones subordinadas, ¿no? Singular. Tercer caso, los nexos. ¿Te acuerdas o no? Con, además de, junto con, tanto como, ¿sí o no? Claro, en el caso de los nexos, con, además de, junto con, puede ir singular o plural, ¿no? Irá en plural si equivale a una I. ¿Y cuándo equivale a una I? Cuando está sin comas. En cambio, cuando lo escribes entre comas, te equivale a un complemento singular siempre. En el caso del tanto como, siempre va en plural. ¿No es cierto? Correcto. Cuarto caso. Colectivos y cuantificadores. En los colectivos, ¿qué pasa? Siempre singular. ¿Sí o no? Siempre singular. En cambio, en el caso de los cuantificadores, depende, ¿no? Si lo escribes con artículo, singular o plural. Y si lo escribes sin artículo, solo plural. Y para terminar, veamos, recordemos el impersonal. Cuando tenemos verbo impersonal, el sujeto siempre va, el verbo siempre va en singular, no se pluralizan. A ver, joven, practiquemos. A ver, dale una leída. Y ahora me dices si es concordancia o discordancia. Digo, el alumno y delegado es bastante amable. Claro. ¿Qué sería? Concordancia. Se entiende que alumno y delegado son una misma persona. ¿Qué hubiese pasado si hubiera dicho el alumno y el delegado? Ah, ahí sí, ¿no? Pero hay un solo artículo. Hubieron muchos reclamos en esa empresa. Acuérdate, María, del quinto caso. Ahí hablamos de qué? De un verbo impersonal. ¿No es cierto, María? A ver, entonces, ¿qué hemos dicho? Que los verbos impersonales, singular. ¿Sí o no? ¿Entendido, María? No te olvides. Los verbos impersonales, siempre en singular. Estela con su esposo no viajarán.
Estoy usando el con. Estoy con el tercer caso, ¿no? Claro. Está sin coma, ¿sí, no? Equivale a una I, ¿sí, no? Por lo tanto, concordancia. Concordancia. El cantante y el compositor obtuvo el premio. Claro, a diferencia de la primera, acá hay dos artículos. ¿Sí o no? Se entiende entonces que son dos personas distintas. Por lo tanto, discordancia. Pues. Debe ser obtuvieron. Ahora, si dijera el cantante y compositor, ahí sí, ¿no? Tanto el borrador como el tajador está gastado. Estoy usando el tanto como. Claro. En ese caso, el tanto como equivale a una isión. Siempre. Siempre va en plural, pues, ¿no? Sería están gastados. La sala, el comedor, la cocina, todo estaba reluciente. Claro. ¿Y por qué? Por la palabra todo, pues, ¿no? Al usar todo, inmediatamente singular. Sí habrá vacantes. Claro, es un verbo impersonal, ¿sí o no? ¿Y qué hemos dicho? Que los verbos impersonales se escriben en singular. Cada mujer, cada varón deben respetarse. Discordancia. Estoy usando el cada, ¿sí o no? ¿Y qué hemos dicho? Que cuando es cada, singular. Discordante, correcto. Muy bien. El tío y el padrino esperan entusiasmado. Claro. Concordancia. Porque estoy usando dos artículos, entonces son dos personas distintas. Plural. Su papá y abogado esperan. Discordancia. Discordancia. Claro. En este contexto, papá y abogado son la misma persona. Y eso, joven, lo sé, porque estoy usando un solo determinante. Pues. Un padre puede ser un abogado también. Entonces, debe ser singularse, ¿no? Su papá y abogado espera. ¿Sí o no? Muy bien. A ver, joven, vamos a practicar. Ahora tú lo vas a hacer solo. Quiero que entren a esta página. ¿Tienen acceso? Ya. Iniciar. ¿Qué hay que hacer? Son 11 preguntas. Tenemos que arrastrar lo que creemos que es la correcta y enviar la respuesta por cada pregunta. ¿Fueron? Aquí me va a salir una tabla y voy a saber cuántos de ustedes han respondido correctamente y cuánto tiempo se han demorado. Pero vamos a darle un tiempo más o menos de 3 minutos. Voy a reiniciar para controlar el tiempo. En este caso, a ver un ratito. Ya, muy bien. Empecemos. ¿No le mandé? Ah, le mandé a una persona. A ver, Profe, disculpe, ¿cómo accedemos? un ratito, es que le mandé a una persona. Ahora sí. ¿Ahora tienen acceso?
Ya, ahora sí, mira. Empezamos. Cuando termines, me avisas. No te olvides enviar tus respuestas. Ya, algunos están terminando. A ver, vamos a ver. A ver, Ángel, creo que eres el puesto 10. Ah, ya, muy bien. Ya hay varios que han terminado ya. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Ya terminaron? Ya, a ver, Camila. Ujú. ¿Qué tal? Empecemos, a ver. El joven y su enamorada. Son dos, pues, ¿no? Fueron. Fueron. Claro. Gustan. Hablando de chocolates, ¿no? Gusta. Claro. Ahí el sujeto es chocolate, ¿no? No es Tácito, ¿no? Bandada, ¿no? Volaba. 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 ¿No? Correcto. Claro, se mueve, pues, ¿no? Se mueve, ¿no? Multitud. Coreaba. Coreaba. Claro, ese es colectivo también. Coreaban. Es colectivo, ¿no? Sí. Coreaba. Correcto. Bueno, yo también. Dice Firmará. que también se puede apretar. Bueno, Firmará. Es una sola persona. hablamos de una Si es persona, una ¿no? sola persona. Claro, entonces sería singular, ¿no? Estos son neutros, ¿no? Es. Claro, si es Sí. neutro. Correcto. ¿Cómo? Tanto como, Si ¿no? están.
Están. Claro, ese sería pues están, ¿no? Porque ese equivale a una I, ¿sí, no? Equivale a una I. Además está sin comas. La Dejaba. policías, Dejaba. ninguno. Claro, ha Dejaba. dado ninguno, ¿no? Es una forma neutra. Correcto. Infinidad. Ah, este es un cuantificador. Pero está sin artículo. Y si está sin artículo, Revoloteaban. ya, Revoloteaba. plural. Cada, ¿te acuerdas? Cuando Debe. 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 Singular. usa el cada, singular. El nacimiento natalicio son sinónimos, ¿no? Además, Celebrará. tiene un solo Celebrar. artículo. Claro, Celebrará. se celebrará. Correcto. ¿Qué tal? Casi la mayoría, mira, todos han hecho bien, hasta donde puedo ver, porque no se puede ver todo, ¿no? Muy bien, a ver, puntuación, tabla de puntuación, claro. Ujú. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a darnos, joven, unos 3 minutos de receso, ¿sí? Para que vayan un rato al baño, o tomes agua, o estire las piernas, y empezamos con la práctica, ¿ya? 3 minutos. Son 41, 44 empezamos.
Ya, ¿empezamos? A ver, solamente dime singular o plural, ¿no? Los tiempos no importan, si es pasado, presente o futuro, no. Lo que yo quiero es saber solamente el número, ¿sí? Plural, la 1. Plural. Déjame leer. La disciplina y la perseverancia, Permiten. claro, permiten que logres tu objetivo, porque hablamos de dos. Tanto José como Rita. ¿Singular o plural? Plural. Claro, estás usando Tienen. tanto como, ¿no? Entonces, plural. Obtuvieron buenas notas, ¿no? El actor y director. Singular. Sí vio. ¿Singular o plural? Singular. 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 Claro, porque estás usando un solo artículo, ¿no? Recibirá, ¿no? Un premio mañana, ¿no? Singular. Los libros, las revistas, los afiches, todo. Singular. Ya. Singular. Ya. Estás usando todo, ¿no? Por lo tanto, será parte del proyecto, ¿correcto? Mariana, tú y yo. Plural. 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 Ingresaremos. Ahora, en este caso, sería pues como un nosotros, ¿no? Nosotros ingresaremos, plural. Tu cantar y bailar. Singular. Claro, Singular. porque es Plural. inclusivo, pues, neutro. Sería entonces agrada, ¿no? Agrada. Aunque sería el verbo agradó, ¿no? Porque fue el sábado pasado, ¿no? En la marcha, Singular. Hubo. claro, verbo impersonal, ¿sí, no? Haber impersonal. Singular. Había. O hubo, ¿no? O habrá, ¿no? Depende ya. Esas cuestiones de tiempo ya es otra cosa. La mayoría de los peruanos. Plural. Ahora, en este caso, mi pregunta es, ¿la palabra mayoría es colectivo o cuantificador? Cuantificador. Ah, ya. Cuantificador. Y si es cuantificador, se puede cualquiera de los dos, ¿sí? O singular también. Claro, puede ser desconfía o desconfía, ¿no? Desconfía, ¿no? Cualquiera de los dos. La primera y segunda división. ¿Singular o plural? Singular. Singular. A ver, mira. Plural, creo. Esto no es lo mismo, cuando yo decía el doctor y Galeno. O el gato y felino. Ah, no es lo mismo, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque acá yo tengo dos numerales. La primera división y la segunda. Y si nosotros, joven, vemos el sentido lógico, cuando yo uso primera, segunda, ya estoy hablando necesariamente de dos personas distintas. Acuérdate que primera y segunda no son sustantivos, son numerales. ¿Sí o no? Es como si dijera el primer y último alumno, ¿sí o no? Ahí, joven, repito, no son sustantivos, son dos numerales. Y forzosamente estoy hablando de dos. La primera división y la segunda división conservarán su forma actual. ¿Te diste cuenta o no? Entonces, ahí va en plural. Son dos distintos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Leo. Concordancia. Ojalá haya buenas personas en aquel pueblo. Ni Raúl, ni Paola, ni Luis, ninguno llegaron primero. Compraron lápices, cuadernos, el hijo de los Pérez. Muchos problemas interesantes había en el boletín. ¿Cuál es lo correcto para ti? Dame la clave nomás. Solamente la clave. A, B, C o D. Correcto. Muy bien, Ángel. Correcto. La clave es dado. ¿Por qué, profesor? Porque en el primer Había. caso es impersonal. Había. O haya, ¿no? En el segundo caso, ninguno
neutro, singular, llegó. ¿Quién compró? El hijo. El sujeto es el hijo, no son los Pérez. Entonces, sujeto es singular, compró. Y en el último caso, por ser impersonal, singular. Correcto, muy bien, Ángel. La 2. Discordancia. Trabajar y estudiar ocupa mi vida cotidiana. Esa bandada de gaviotas cruzó la plaza. Tanto Omar como Lucía postulará a medicina. Ahí está. Todo el público se reunió en la plaza. ¿Cuál sería la forma errónea? Lo sé, profesor. La Sí. C. La C. Correcto, vamos a ver. A ver. Trabajar y estudiar, claro, infinitivo, singular. Bandada, colectivo, singular. Cuando uso el tanto como, plural. Correcto, postularán. El público es colectivo, reunió. Muy bien, joven. ¿Ya ves? Fácil, ¿sí o no? Concordancia. Irene o Alonso visitará a su amigo. Que atiendas y que preguntes es necesario. Cada profesor, cada auxiliar cumplen su deber. 1/3 de los alumnos trabaja por las tardes. ¿Cuál sería tu clave, la 4? A ver. Irene o Alonso. Claro, en este caso, joven, uno de los dos. No son los dos, sino singular. Que atiendas y que preguntes. Esa es forma neutra, subordinada. Correcto, singular. Cada, singular, pues. 1/3. Ese es cuantificador, ¿sí o no? Puede ir en singular o plural. Por lo tanto, la forma A sería, pues, la B, ¿no? La B. ¿Sí o no? Correcto. 5. Ahí hay una pregunta de examen de admisión. Fíjate lo fácil. Concordancia. Se reunirá contigo el jefe y también el administrador. Fue innecesario tantos trámites para esta adquisición. Una jauría de perros atacaron a los niños de la escuela. Nos asesoraron en el proyecto el director y el experto. ¿Cuál sería la clave? La D. Nos asesoramos en el proyecto del director y de la escuela. La D. La D. La D. Profe. Ya, ahora sí. Estaban tocando la puerta. A ver. La clave, joven, sería en este caso, se reunirán el jefe y el administrador. Por lo tanto, plural, pues, porque estamos hablando de 2 personas. Acá, joven, el sujeto es trámites. Por lo tanto, fueron o son innecesarios. ¿Sí o no? Jauría es colectivo, ¿sí o no? Por lo tanto, como es colectivo, entonces va en singular. En este caso es el director y el experto. Como son 2 artículos, plural. Por lo tanto, la clave sería dado. La siguiente. Error. Esto, eso y aquello son factores para el ingreso. Su alegría y su motivación contagiaron al público.
Mi madre y mi amiga me apoyan mucho para mejorar. Alejandro junto con su hija preparó. A ver, ¿cuál es el error? La A, profesor. La... Ah, correcto. ¿Por qué? Ahora es Porque tú una. recordarás que estas son formas neutras, singular. Es Alegría y factor. motivación tienen su artículo, cada uno, plural. Mi madre y amiga tiene un solo artículo, singular. Alejandro junto con, como está entre comas, singular, ¿no? La 7, examen de admisión. La mayoría de los alcaldes señala que las líneas de crédito pueden ser canalizadas por organismos nacionales e internacionales. Todavía existen diferencias notables y admisibles entre la población peruana de la costa, sierra y selva. El ingreso de los jóvenes manifestantes a las calles principales de la ciudad fue bastante pacífico y ordenado. Calles, plazas, parques, mercados y todos los espacios públicos de la ciudad deben ser conservados sin basura, maleza o carteles. Bueno, acá las reglas son bastante sencillas. Lo que confunde es que como son oraciones extensas, entonces tienes que analizar. En este caso, el sujeto, ¿quién es? La mayoría de alcaldes. Entonces la mayoría señala, pues, singular. Existen. ¿Qué existen? Diferencias notables, ¿no? Las diferencias existen, por lo tanto, plural. El sujeto acá es el ingreso, por lo tanto, el ingreso fue bastante pacífico, ¿no? Correcto. Ahora, acá, ¿cuál es el sujeto? Todos, ¿no? Todos los espacios deben ser. Mira, ahí está. ¿Por qué deben ser? Porque el sujeto es todos los espacios públicos deben ser conservados. ¿Te das cuenta? La clave entonces sería dado, ¿no? Dado. Ocho. ¿Por qué no lo sé? Ay, disculpe. Porque en la C, el sujeto es el ingreso, no son los jóvenes. El ingreso fue bastante pacífico y ordenado. ¿Te das cuenta? Tampoco son los manifestantes, el sujeto es el ingreso. De los jóvenes, ese es MI. Muchas gracias, profesor. ¿Habían dificultades? No, ahí debe ser había, ¿no? Porque es impersonal. Hubieron también, pues, ¿no? Impersonal, singular. Habrán, ¿no? Pues es impersonal, singular. En cambio, en el último caso ya no es impersonal, es un verbo perífrasis verbal. Ellos habrán de ingresar. Ahí sí es correcto. 9. Concordancia. A ver. No creo que dividir y multiplicar, como son formas neutras, sea singular. Tanto como. Ah, cuando uso el tanto como es plural, ¿no? Anhelamos. Viajaron Andrés. Claro, además de, pero en este caso ya no equivale ahí, porque está entre comas. Entonces sería viajó. Viajó Andrés. La jauría es colectivo, ¿sí, no? Entonces, singular. Asustó. Por lo tanto, la clave es casa. Si hay alguna duda, dígalo, por favor, ¿ah? No se queden con la duda. Todo bien, profe. Ya. ¿Podría repetir la premisa 3? La 3. Sí. Claro, en este caso, ¿te acuerdas? Además de, puede equivaler a una I. ¿Te acuerdas que te dije? Pero en este caso no puede ser. Primero, porque está al final. Y segundo, porque está entre comas. Entonces ya no equivale a una I, es un complemento. Entonces, ¿quién viajó? Andrés. ¿Te acuerdas? Ujú. Bien, A ver, gracias. discordancia. El grupo de trabajo, grupo es colectivo, entonces debe ser singular, pues. Ustedes y nosotros, claro, nos encontramos sería, porque ya estamos con nosotros, primera persona. Estudiar, repasar y preguntar, como son formas neutras, singular, debe. Cada, ¿te acuerdas? Cada, singular, ¿no?
cada minuto, cada segundo y cada lugar me recuerda a ti. Por lo tanto, el La que B. está incorrecto es beso. A ver, la abogada y periodista, como tiene un artículo, se entiende que es una persona. Critica. Critica. Agua cristalina y cielo despejado. Eso, como ya he usado la palabra eso, singular. Tanto como, plural, ¿no? Serán, serán, tanto como. El director o La D. técnico, ahí sí Sí, es es una la D. persona, entonces dado. Se alude a un solo ser. Don Felipe con su ayudante, ese con equivale a una I. ¿Sí o no? Repararon. Claro. Pero también puede, claro. Pero también se puede entender como, aunque para que vaya en singular tendría que ir entre comas, ¿no es cierto? Que repases y que practiques. En este caso estamos hablando de formas beneficiará. Ahí sí está mal, de todos modos, porque es forma neutra. Los libros, todo, ahí es singular, ¿no? Ahí sí necesariamente es singular, porque estás usando el todo. El reclamo, no estamos hablando de los obreros, sino el reclamo, se produjo. Ahí sí está mal. Entonces, la clave es la A, ¿no es cierto? La clave es la A. 13. La mitad de los alumnos es cuantificador, tiene artículo, puede ser singular o plural. Mi madre, mi padre y amigo, como hay un artículo, se entiende que son la misma persona. Me Sí, brindo. brinda, ¿no? Cada, singular, desapareció, correcto, ¿no? Ahora, acá hay un caso especial, joven. Vivir y morir están contrapuestos. Y por estar contrapuestos, ya no se puede tomar comunidad. No puedo decir vivir y morir es antónimo. Sería son antónimos. ¿Por qué? Porque lo estoy contraponiendo. Ahí sería plural. Solo en ese caso iría plural. Pero los demás casos no, ¿no? Cantar y bailar es agradable, ¿no? Ahí sí. Singular. 14. Entonces, el que está mal sería la B. La siguiente. Concordancia. Aquella multitud. Claro, acá estamos hablando, joven, de colectivo, ¿no? No conciliaba. Singular. Y el político, ninguno. Forma neutra. Singular. ¿Concuerda con La C. ninguno? La ¿Quiénes C. recogeremos? Tú y yo, o sea, nosotros. Claro, es correcto, ¿no? Nosotros, sujeto, recogeremos. Que atiendas y Y que la D sería te ayudará. te ayudará, claro. ¿Por qué? Porque son oraciones subordinadas, formas neutras. La clave es casa. Y para terminar, hubieron, no, pues es un verbo impersonal, singular. Jamás se pluraliza. Igual, ¿no? En la 2 también, pues singular. Había rajaduras. Impersonal solamente singular. Igual en la 3, ¿no? La 3 está en singular. Correcto, ¿no? Hay muchos peruanos. Y la 4 está mal, porque no se dice habrán, ¿no? Es impersonal, sino habrá. Entonces, el verbo impersonal no se pluraliza. Por eso la 1 y la 4 está mal. Y como te pide, está La mal A. utilizado, sería pues la A, ¿no? El mal utilizado sería la A, ¿no? Dice mal, ¿no? Mal. 1 y 4. Profesor, tengo una pregunta. Había una oración que decía vivir y morir. ¿Por qué eran plural? Si yo decía, por ejemplo, cantar y bailar es divertido. Ya, es singular, ¿cierto? ¿Sí o no? Dijimos que cuando uso verboides es singular, ¿cierto? Pero hay un caso excepcional. ¿Cuál? Cuando yo contrapongo los verbos, yo digo amar y odiar. Lo estoy contraponiendo. Entonces digo, amar y odiar son antónimos.
ahí ya no puede ir en singular. ¿Por qué? Porque ahí, a diferencia de la primera oración, se están oponiendo. Amar y odiar son antónimos. Los estoy oponiendo. Ya no lo puedo tomar como una unidad. Es por eso que va en plural. ¿Me entiendes? Pero es un caso excepcional, ¿ah? No siempre aparece. Ya, gracias, profesor. Muy bien, jóvenes. A ver. ¿Tienen clases? No, no. ¿Ahorita? No, profe. Ya. Rapidito. 2, 5, 6. ¿Alguna pregunta más que se le haya pasado? Ya, entonces, joven, no te olvides, este tema es fácil. Lo difícil es que como a veces es tan detallado en algunos aspectos, se nos va a olvidar necesariamente. Entonces la recomendación es que siempre hay que repasar el tema, ¿no? Para que más o menos cuando llegue el examen podamos responder correctamente. Muy bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Conmigo sería esta otra oportunidad. Cuídense. Listo, profesor. Nos vemos. Buen fin de semana para usted. Bien, bien, chicos. Vamos ya también culminando con la clase del día de hoy. Uy, en filitas empiezan a salir todos.